Grabación de la tercera parte del Jardín de las Delicias. Es muy complicado encontrar pinturas del Bosco que no hagan parte de un políptico, un tríptico o un díptico. Parece ser que su taller, que era de muy buena reputación, se especializó en ese tipo de obras de gran formato, con clientela de mucho poder económico, que era la que podía acceder a ese tipo de obras. Por una parte la iglesia, por otra parte la nobleza y la alta burguesía. Pero encontramos algunas obras de un solo panel. Algunas de ellas es posible que hicieran parte de obras complejas, cuyos otros pedazos se han perdido. O sea, un panel que sobrevive, se sospecha que fue parte de una obra de varios paneles, pero los otros dos no se encuentran, o el otro no encuentra, los otros tres no se encuentran. Entonces vamos a mirar esa parte, porque vamos a ver que siempre hay una diferencia. Aquí tenemos el concierto en el huevo. Es común, yo no sé por qué en aquella época el huevo era como tan importante. Tal vez porque del huevo surge la vida. Aquí tenemos un grupo de personas que están pues intentando hacer una especie de concierto. Hay un libro con música escrita abierto y tenemos pues estas partituras. La obra se supone que es del Bosco, hay muchas copias, pero hay un detalle muy importante. Ese detalle es que la partitura corresponde a un compositor que se llama Tomás Crequillón y es de 1549. O sea, puede haber sido hecha, y eso es el caso de muchos de las obras que vamos a ver ahora y de muchos de las obras múltiples del Bosco, que obedezca al taller suyo. Una vez que él falleció, estuvo muchos años trabajando, dejó, digamos así, una escuela, formó unos ayudantes, unos aprendices que se convirtieron en maestros y siguieron trabajando porque tenían asegurado contratos, tenían asegurado una clientela, habían construido un prestigio durante mucho tiempo. Entonces, siguieron haciendo obras que son del estilo del Bosco. Hoy en día, hasta lo que ya hemos hablado, el análisis de la madera, el análisis del estilo, los expertos en esto tienen la oportunidad de ir a ver los originales y de que los museos les permitan examinarlos en detalle, usando rayos X, ultravioleta, infrarrojos, etcétera. Cosa pues que el común de los mortales no tenemos acceso a hacer eso. Tenemos elementos que se parecen un poquito a la nave de los locos, que la miramos en el último video que se subió a YouTube. Aquí tenemos un grupo de personas tocando sus instrumentos, cantando, un monje posiblemente el que dirige, y hay una característica: hay menos bichos, hay menos figuras extrañas en estas obras individuales que en las obras múltiples. Este sentido es, digamos que es más limpio, es menos complicado de ver. Sin embargo, tenemos algunos aspectos que sí son comunes. A la izquierda abajo, la ciudad en llamas, que se volvió pues una marca de fábrica, digámoslo así. Vamos a mirar algún tipo de detalles que nos permiten acceder a la comprensión de la obra. El director, la mujer que toca un arpa en primer plano, el grupo de 4 o 5 cantantes, un hombre que toca una flauta. Hay que tener en cuenta que las mujeres se vestían
normalmente con una manera parecida a la que usan las monjas. Las monjas probablemente siguieron usando esa ropa de ese estilo durante muchísimos años. Ya pues pocos se ven por ahí, pero existieron y posiblemente existen muchas en muchas partes del mundo. Hay que mirar que las expresiones del rostro de todos los participantes son individuales. Bosco es un buen retratista. Es capaz de expresar un carácter de sus modelos. Y son pues un poquito, con una pinta, digamos así, un poquito de loco algunos de ellos. Porque esa es la idea. La idea es mostrar como los desvaríos. Era su especialidad. Los desvaríos, las faltas. A la derecha en la ampliación vemos el libro, con escritura propia de la época. Ya usan pentagrama, antes se usó tetragrama de 4 líneas, incluso hubo experimentos en varios tipos de líneas, y el tipo de escritura es el tipo de escritura que más o menos estaba ya a punto de irse abandonando para esa época. Llegará un momento en que las agrupaciones musicales se hacen más complejas y van a requerir otro tipo de escritura musical más complicada. En la parte izquierda vemos un nido con pájaros. Los cuervos son por lo general, digamos así, aves de mal agüero, por lo general. Están picoteando una ave muerta y desplumada. Ya habíamos encontrado el ave muerta y desplumada como un símbolo erótico en el anterior video. En el centro vemos al fondo la ciudad en llamas, que es un recuerdo del Bosco y que es permanente. Y a la derecha una escena muy extraña. Está en el extremo inferior derecho de la obra. Parece un saltimbanqui, con una cara muy rara y un poco de figuras que están en la semioscuridad. Da la impresión de que alguna de esas figuras estuviera desnuda, pero no se alcanza a ver bien. Tal vez en la obra original uno pudiera apreciar mejor este detalle. Hay que tener en cuenta que en los museos, por norma general, no se pueden tomar fotografías. Habría que tramitar un permiso especial. Y es muy complicado que lo den. Se pueden llevar lentes de aumento, como los que se usan en la ópera, por ejemplo. Estos binoculares pequeñitos que se usan en la ópera, para mirar detalles cercanos, porque también hay un límite a veces de hasta dónde se puede acercar uno a las obras. Suele haber una línea en el piso o a veces un cordel que limita la acercamiento del público. Esto se da porque es bastante común. Los atentados se dieron bastantes a través de la historia. Gente que considera que las obras de arte son sujetos especiales porque llaman mucho la atención. Entonces, quien hace un atentado contra una obra de estas, mientras más importante sea, más resonancia va a tener. Entonces esto es para protegerla. Y aquí tenemos un dibujo del taller del Bosco del año 1500, cuando el Bosco está vivo, bastantes años antes de su muerte, lo que nos dice que ese tema es un tema recurrente. Es un tema que se encuentra incluso en varios autores. Era una cosa típica de su tiempo. Entonces, yo creo que perfectamente se le puede seguir el paso. Bien. Y tenemos una obra muy posterior, casi un poquito menos de 50 años, entre 45 y 50 años después de la muerte del Bosco, de un pintor no muy conocido. Allí está el nombre a la derecha arriba, pero es bastante similar. Y
bastante similar. Está el monje señalando el libro. La diferencia es que la mujer que viene en primer plano no está tocando un arpa, sino como parece ser un instrumento de percusión. Está el hombre a la izquierda en la mitad de la cáscara del huevo tocando un laúd posiblemente. Y el hombre con sombrero cónico es muy típico en sus obras. Y más o menos el mismo tipo, el hombre con la flauta a la izquierda. O sea, este hombre tomó la obra del Bosco o del taller del Bosco y la tomó como modelo para hacer su propia versión. Eso era muy común porque para esta época no existía lo que hoy llamamos derechos de autor. O sea, uno no podía demandar a alguien por tomar un tema que uno desarrollaba y desarrollarlo por su cuenta. Eso no se podía hacer. Eso es una cosa más bien moderna. Entonces los autores veían como sus obras eran copiadas, algunas eran falsificadas, otras simplemente otros pintores, en el caso de la pintura, tomaban temas suyos para desarrollarlo a su manera. Y aquí una vista sobre el libro, en este pintura anterior. Vemos el tipo de escritura, el tipo de pentagrama que se usa, y un tipo de escritura bastante sencillo, bastante simple. Básicamente va a marcar algunos elementos de duración y sobre todo altura de sonido, en un rango más bien estrecho. Hay que tener en cuenta que la música vocal para esta época está empezando a cambiar, ha cambiado en merced a un proceso, digamos, que se llama la Escuela de Notre Dame, hacia el siglo XII-XIII, cuando se vuelve polifónica y varias voces con independencia. Es muy común la música coral en esta época y es muy bella. La música del Renacimiento en general es muy bella. Vale la pena, pues, darle una mirada. Aquí tenemos otra obra, Cristo coronado de espinas. Presenta al Cristo mirando directamente al espectador. ¿Hay alguna particularidad? El hombre de verde, de saco verde, que está a la izquierda, el segundo de izquierda a derecha, es posible que sea un autorretrato del Bosco. Y era bastante común que los artistas se retrataran en las obras. La obra está escrita en un círculo, es como un espejo, muestra 5 personajes además de Jesús, que mira hacia el espectador, inclusive no está herido, no da muestra de dolor, mira como con curiosidad casi se puede decir. Los 3 sujetos de la derecha tienen más cara de malvados que los otros 2. El Bosco, si hizo el retrato, simplemente mira con cierta duda o con cierto sarcasmo todo lo que está sucediendo. Y el hombre de la izquierda es un dignatario. Es un dignatario que está asistiendo a la tortura. Está rodeada por un color neutro, color opaco, básicamente color oscuro, por demonios y hombres luchando para enmarcar la obra principal. Es una obra devocional que eran muy comunes y siguen siendo muy comunes. De hecho, hay muchos almacenes pues de este tipo de obras de tipo religioso, relativamente sencillo. El dignatario de la izquierda es un sumo sacerdote judío. Muestra el cetro que llevan estos tipos de personajes. Bueno, los verdugos tienen más cara de caricatura que Jesús y los 2 que están a la izquierda. El Bosco era un caricaturista. Es el hombre que coge los rasgos humanos y para expresar cierto tipo de personaje, de carácter, de personalidad, lo vuelve caricatura. Bueno, vamos a continuar en la próxima
diapositiva, ampliando un poco lo que veíamos, que es posible que hay una buena calidad en la ejecución de la obra, lo que indicaría que es del periodo último de la vida del Bosco, cuando ya ha desarrollado toda su técnica. Y extraña de él una cosa: generalmente sus obras tienen fondo de paisaje, inclusive paisajes lejanos, y en esos paisajes lejanos suele inscribir figuras haciendo pues todo tipo de cosas, o nada, o caminando por una vía, o haciendo un trabajo, algún tipo de trabajo, o siendo una admonición, bailando o acariciándose o interpretando música, peleando, en fin. Aquí también es muy común la ciudad al fondo, la ciudad en el fondo del todo. Por lo general es bastante común. En esta recurre a un concepto pictórico medieval que es el fondo dorado, el papel tapiz. Eso tiene una función ahora, que es concentrar la mirada del espectador en las figuras principales y no ocasionar una distracción con elementos secundarios de la obra. Y los rostros, lo que les decía, el carácter. Vean, el Bosco a la izquierda es escéptico. Hay un escepticismo claro en su mirada. Si es él, cabría uno preguntarse, bueno, ¿y es escéptico respecto a qué? ¿Respecto a lo que está sucediendo o respecto a las personas que están allí? Yo diría que dado su carácter de hombre religioso es respecto a las personas que están allí. El sujeto que tiene la flecha en el sombrero, el segundo izquierda-derecha, parece un poquito cínico. Jesús parece una persona que está al margen, mira casi como medio esbozando una sonrisa hacia el espectador. Los dos hombres de la derecha, abajo, son los que tienen más malvada expresión, sobre todo el del extremo derecho. Es el hombre que lo va a golpear pues en primer plano. El funcionario de izquierda abajo pues está simplemente mirando la escena. Posiblemente es el hombre que va a dar cuenta de que las cosas se hicieron pues como había que hacerlas, ¿no? Bueno, si la obra es posterior, puede haber sido hecha a partir de algún modelo que el Bosco realizó o a partir de alguna obra que se haya perdido. Esta tabla originalmente se rastrea hasta el monasterio del Escorial, que es un lugar donde llegaron muchísimas obras de arte, porque los reyes, los monarcas españoles y los grandes nobles españoles en general eran muy dados a comprar pinturas y a comprar este tipo de trabajos, sobre todo este tipo de trabajos de corte religioso. Llegó en 1593, terminando el siglo XVI. La envió un hijo del duque de Alba, un personaje muy importante, muy poderoso, sobre todo por su dirigencia militar. Se le considera pues un héroe militar de la historia española. Aquí tenemos una, llamémosla costumbrista, una escena de carácter popular. Tiene sus admoniciones de todas maneras. Un grupo de espectadores, otros que están posiblemente en connivencia con el prestidigitador, que es para estafar o robar a los asistentes. Vemos a la derecha el hombre que está haciendo pues la demostración. Pareciera ser un juego como el que a veces ve uno por ahí en la calle, de dónde está la bolita. Un tipo que tiene 2 o 3 tarritos y en uno de ellos hay una bolita y la bolita pasa de uno a otro. Entonces él cambia de posiciones rápidamente y el público se congrega y apuesta.
Hay un hombre, digamos que está pendiente, mirando con detalle qué es lo que está pasando. Podría ser que haya apostado alguna suma de dinero. Y detrás de él alguien que está robándole su bolsa de plata. Y hay un niño que probablemente está colaborando también con el robo. Las otras personas están mirando el juego. Son personas, digamos, de la calle que están mirando el juego. Tenemos una particularidad, no hay prácticamente monstruos. Hay una especie de perro ahí abajo, pero parece como más o menos normalito el perrito. Así que una característica especial, es muy poco común. Una obra casi que única entre las obras del Bosco de tomar nota de lo que pasa en la calle, pero está muy en el contexto del arte holandés, que es un arte que mira hacia la calle, hacia la casa, hacia lo doméstico, a las escenas común y corrientes. Más adelante vamos a trabajar algunos autores, los Bruegel, padre e hijo, que son especialistas en esto. Bueno, aquí pues parece ser que de la boca del espectador que se inclina, parece, fuera a salir una rana. Las ranas y los sapos, recuerden que son demonios, normalmente relacionados con lo herético, porque están relacionados con los ángeles que cayeron en desgracia. Habíamos notado eso en el video pasado. O sea, tienen que ver con la brujería, los pecados capitales. Él no abandona de todas maneras esta práctica de ser un moralista, un hombre que hace admoniciones morales a través de su pintura, porque para eso le pagan posiblemente. El prestidigitador lleva una cesta con una lechuza en la cesta. Recordemos que la lechuza puede ser tanto un animal indicativo de inteligencia como de herejía también. Entonces hay unos dos símbolos que tienen que ver pues con los temas predominantes de él. Aquí tenemos una ampliación para mirar el niño como muy pícaro, está viendo, está colaborando en el robo que se le está haciendo al otro, y la mano del ladrón que está sacando la bolsa de dinero del bolsillo del hombre que está ocupado, y la mesa, la derecha. La amplié porque tenía curiosidad de saber si por alguna razón podía entender de qué trataba el juego, pero no sé, hay como dos copas, otra cosa cónica allí, una varilla, no, definitivamente no entendí de qué trataba el juego y no encontré en ninguna parte una explicación a qué tipo de juego sería. A ver si alguno sabe qué es. Bueno, esta la encontramos en el Museo Real de Bellas Artes de Bruselas, en Bélgica. Es una de las primeras obras suyas que se conservan. Es muy temprana la datación, 1480, del 80 y el 85. Una obra que se adapta al gusto de las obras devocionales de su tiempo, y lo que anotamos ahora. Por lo general, los actores principales de la obra están inscritos en un paisaje lejano. Por lo general, siempre hay una ciudad al fondo, muy al fondo, que apenas se vislumbran los edificios, y hay unos personajes menores que están por ahí, por el campo, haciendo diversos tipos de actividades. Se llama crucifixión con donante. El donante está a la derecha, de rodillas. Un hombre delgado, pálido, posiblemente pidiendo perdón pues por algo, o está muy enfermo y está pidiendo misericordia, algo así por el estilo. Está San Pedro al lado suyo. San Pedro siempre se distingue por una razón. Es una figura que porta unas llaves grandes en su mano, que son las llaves que se le confiaron a él para manejar los destinos de la Iglesia católica o cristiana. El cuerpo de Jesús está relativamente bien representado, o sea, anatómicamente no es muy incorrecto.
siendo que los autores normalmente holandeses, con algunas excepciones, no se centraron mucho en la perfección de la investigación anatómica. Se circunscriben más en la anécdota, en la escena. Y los dos personajes de la izquierda están en eh, una conversación entre ellos. Es una obra relativamente sencilla, bien hecha, simple. Aquí tenemos posiblemente a María, con los brazos las manos en posición de oración, la cabeza inclinada, triste, y al lado un hombre, posiblemente Juan, dándole alguna explicación o apoyándola pues moralmente en el trauma que está viviendo. En la parte de abajo hay unos huesos esparcidos, lo que muestra que es un lugar de ejecución corriente. O sea, es un lugar donde comúnmente se va a ejecutar personas por distintos tipos de causas. San Juan en Patmos puede ser varios personajes. San Juan en Patmos, Juan el apóstol, Juan el presbítero, Juan el evangelista, o son todos el mismo con distintos nombres, o son personas diferentes. Ahí está pues para los especialistas en el tema. El hecho es que está escribiendo, y sabemos que San Juan en Patmos es el hombre que va a escribir el Apocalipsis. Ese libro pues terrible que narra el final de los tiempos, el momento en que se va a hacer juzgar a la humanidad, y sobre todo que va a ser juzgada por todas sus faltas. Está Juan, una figura relativamente tranquila, ocupando el centro visual de la composición, inclusive por el color de la ropa. El color rosado de la ropa va a resaltar contra el ocre del terreno que lo rodea y contra los azules del fondo. Inclusive contra el azul del fondo del ángel que está parado encima de la pequeña montaña que hay detrás de Juan. Hay un ser, digamos, un pequeño monstruo a la derecha, un demonio buscando tentar. Recuerden que eso es típico de su obra. Ahora lo vemos un poco más en detalle. Y un pájaro a la izquierda. Los pájaros están relacionados, recordemos, con la sexualidad. El ángel azul, con alas muy extrañas, muy complejas, unas plumas muy complejas, parecidas como las del pavo real. Y a la derecha, esta figura antropomorfa muy rara. Tiene como una cola, unas patas como de insecto, alas, cara humana. El cuerpo es una especie de huevo. En fin, muy raro. Muy raro, y por lo general estos monstruos son por lo general demonios. Demonios cuya función es producir tentaciones y tratar de que la persona que está allí caiga pues en el pecado. Hay un tríptico de la Epifanía que se llama La oración de los magos, que ya lo vimos, y que es muy interesante. Parece por el examen de la madera que esta obra es más o menos de los últimos 7 años del siglo XV. Y por eso es muy posible que sea totalmente, al menos del taller del Bosco. Recordemos una cosa, en el taller hay el maestro y aprendices. La obra casi nunca es hecha totalmente por el maestro. El maestro tiene que encargarse de los negocios, de la administración, y de enseñar y de dirigir. Entonces el maestro retoca, corrige, hace algunas partes que le parecen interesantes, pero la obra es suya. La obra que sale del taller es suya, porque él es el que maneja el taller.
Una obra más bien sencilla. Están los 3 Reyes Magos, José, María y el niño, 2 como campesinos en la parte de atrás, una mula y un buey en otra parte, y prácticamente ya. Un pájaro por allí sobre unas maderas que salen del techo de la casa, y no más. Fijémonos entonces que son más limpias de cosas extrañas las obras de un solo panel que las obras de paneles múltiples. Y aquí nos habla también de una bastante buena representación pictórica de los personajes que son los protagonistas. A la izquierda los dos, como dos campesinos parece. Uno parecería ser un soldado por el yelmo que lleva y por la parte superior lleva yelmo y lleva como esas mallas defensivas que se usaban en la guerra. El otro tendría pinta como de comerciante o algo así. Están simplemente como conversando. En el centro María y el niño. María muy joven, los ojos, la cabeza inclinada, como solía representarse la mujer en aquella época. Sumisa, los ojos mirando hacia abajo, hacia el piso, tranquila, digamos un rostro plácido, tranquilo, muy joven. El niño, pues un bebé, pero un bebé que extiende los brazos para recibir el obsequio que le van a dar. A la derecha, un detalle de la ropa, de los adornos y las expresiones de los otros magos, 2 magos que no han podido, están esperando su turno para entregar sus propios regalos. Es una obra pues relativamente fácil de ver y sencilla. San Cristóbal. Y San Cristóbal posiblemente fue para la cofradía de Nuestra Señora de la Catedral de Bolduque. Lo habíamos visto en el primer video de esta serie, que él fue socio o ingresó a esta cofradía más o menos en el 86-87 del siglo XV. Se cuenta que San Cristóbal era un gigante, un cananeo gigante, que llevaba gente a través de un río y que se convierte al cristianismo y ayuda a los cristianos a pasar el río cuando van en peregrinación de una parte a otra, o cuando van viajando de una parte a otra. Y se cuenta pues que una anécdota de la época de que el niño Jesús va y le pide que lo lleve y él nota que este niño pesa mucho. Entonces pregunta por qué tanto peso siendo un niño tan pequeño. Y el niño le dice que es que él lleva consigo los pecados de todos los seres humanos de todo el mundo y que por eso pesa tanto. Está escrito pues en un paisaje donde hay algunas construcciones a lo lejos a la izquierda, un árbol con algunos de esos objetos raros que él usa, como el ánfora vivienda, el ánfora casa, y no más, un personaje como pescando parece, ahí en la parte inferior, y otros a la izquierda muy pequeñitos, inclusive ampliándolos no se ve muy bien, parecen estar arreglando algo, alguna cosa. El tema central se ve pues con bastante claridad. Aquí vemos con mucha claridad la imagen de Cristóbal, el niño que está que está como de rodillas sobre su espalda parece. No se está sosteniendo muy específicamente. En el centro, estos objetos, digamos, que incluye aquí, como la vivienda jarrón, algo así, puede ser una referencia al vino, al licor. El hombre que está junto a la orilla del lago, del río, o pescando, o acompañando a alguien. Habría que ampliarlo mucho, pero al ampliarlo mucho se difumina la imagen, entonces no es posible entenderla. Eso solo se puede entender sobre la obra original. Y en la parte de abajo, 2 personas, una de ellas está
enlazando algo, trabajando algo, pero no es fácil de ver ni entender. Jesús ante la cruz, llevando la cruz, un tema muy recurrente suyo y muy recurrente en la época. Un grupo abigarrado de personas hacen una especie de B, y en el centro de esa B ahí está tal vez María, que cae pues acongojada con alguien que la ayuda, y al fondo está la ciudad. No hay más elementos extraños. La obra está dominada por la figura de Jesús en el centro, que mira hacia nosotros un poco, y los sujetos que lo llevan. Algunos maltratándolo o en posición de maltratarlo, otros, el Simón ayudándole a llevar la cruz, llevándole a llevar el peso. Parece uno de estos sacerdotes judíos reclamándole por eso, posiblemente, porque lo señala y le dice algo, y detrás una multitud, representada por varias personas. Una obra bastante sencilla, que nos habla pues de que su taller ha llegado a un nivel bastante alto de representación. Algunas figuras son un poquito caricaturescas, pero no exageradamente. Era algo típico suyo caricaturizar cuando quería hacer énfasis en la maldad de alguien, algo así. Pero aquí parece que no hay tampoco una exageración en ese sentido. Aquí vemos en la parte de arriba a la izquierda, en primer plano, el hombre que lo va a azotar o que lo está azotando. Detrás suyo, una serie de sujetos conversando. Uno de ellos, el tercero, izquierda-derecha, es el que más, digamos, parece caricaturizado. En la parte de abajo, el hombre que ayuda a cargar la cruz y el hombre que lo recrimina con una mirada pues como de pocos amigos, digamos así. Arriba a la derecha, muy lejana, muy sencilla, pareciera ser la figura de María llorando y alguien consolándola, pudiera ser Juan o la Magdalena. En la parte de abajo, uno de los verdugos que mira hacia el espectador y Jesús que también mira hacia el espectador. No hay huellas de sangre, ni de heridas, ni nada por el estilo. Es un rostro limpio. Esto es una muestra bastante extraña. Es una creencia de la época, de que las personas que se enloquecían o que empezaban a tener comportamientos pues erráticos era porque tenían una piedra en el cerebro. Y el remedio entonces para esta pobre gente era sacarle la piedra que tenían en la cabeza. Obviamente yo creo que pocos debían sobrevivir a esta operación, que debía ser además inmensamente dolorosa. Tenemos un practicante, pues acordémonos que los médicos son médicos barberos, o sea, no tienen absolutamente ninguna preparación, aunque ya hay facultades de medicina por este periodo. La primera creo que está en Italia. Y empieza a estudiar la medicina ya más desde el punto de vista científico, pero tardará pues varios siglos todavía para llegar a ser algo que se separe de este tipo de creencias extrañas. La obra está enmarcada también en forma de espejo, enmarcada por una leyenda. Ahora leemos en detalle, la parte superior dice algo así como: quítame esta piedra rápido, y la de abajo dice su nombre: yo soy fulano de tal. Ahora lo miramos en detalle. Tenemos un sujeto que está mirando, está observando la operación entre comillas, y que porta consigo un elemento. Podría ser algún tipo de licor que le den al operado para ayudarle pues a que no sienta mucho dolor o que él disipe el dolor un poco. Y la mujer de la derecha piensa que tiene un libro en la cabeza. Ese libro en la cabeza indicaría que ella es más bien ignorante, no ha leído.
lleva el libro, pero no para leerlo, no como adorno. La expresión del pobre hombre que está siendo operado, el practicante pues que está hundiéndole el cráneo para buscar la supuesta piedra, y la mujer que observa con algún interés o con algún desinterés mejor, y lleva el libro, supongo que de medicina, sobre su cabeza en vez de abrirlo y mirar las páginas para ver si hay algún tipo de indicación que sirva para lo que está pasando. Lo que es una crítica. Es una crítica a las prácticas médicas de la época. Es posible. Tengamos en cuenta que lo sitúa en un medio rural, no lo sitúa en un medio urbano, porque en el medio urbano posiblemente haya ya un inicio de un tipo de medicina un poquito diferente, pagado sobre todo por los grandes burgueses y la nobleza de su tiempo. Pero el campo, normalmente para esta época, va a estar muy rezagado en relación a las nuevas centros urbanos que están surgiendo en Europa por todas partes. El presunto médico es pues un charlatán, pero él no sabe que es un charlatán. Es posible que actúe de buena fe y que transmita un conocimiento absurdo, pero conocimiento y práctica al mismo tiempo. Afortunadamente, pues ya pasó a la historia ese tipo de personajes, ya no están más funcionando por ahí. Y el hombre de la derecha, como les digo, posiblemente llevando algo que tiene que ver con lo que está haciendo también. Buena representación de los personajes, de los rostros, de las actitudes. Los fondos no tienen ninguna cosa especial que delatar. Descripción en letras góticas. En la parte de arriba dice: maestro, quítame pronto esta piedra. Y en la parte inferior dice: mi nombre es Luberdas. Con esto terminamos esta exposición corta de pocas obras, pero es que son pocas. No es fácil encontrar estas obras individuales, algunas de ellas incluso se sospecha que pudieron haber sido parte de obras múltiples. En la próxima sesión comenzaremos a examinar el Jardín de las Delicias. Yo creo que tal vez por la tabla de la izquierda, la creación de Adán y Eva, el paraíso terrenal y la expulsión del paraíso. Y continuaremos luego con la tabla central y finalizamos con el infierno. Recordemos que es la forma como él divide como la historia humana. Somos creados en un jardín especial, somos expulsados de allí por una falta, se desarrolla la humanidad en medio de un caos aterrador y luego todo el mundo va a los infiernos, o la mayor parte de la gente va a los infiernos. Eso es lo que plantea el Bosco y lo que posiblemente plantee mucha gente en aquella época. Entonces con esto damos por terminada la sesión de hoy.